Bueno, vamos a comenzar con la palabra del Señor. Hemos estado en una serie titulada Enemigos a las puertas. ¿Cuántos se han gozado con esta serie? ¿Verdad? Ha sido un poquito como que fuerte, pero el alimento fuerte, cuando tú te comes ese ajocito con gandules y pernil y amén y ensalada de papa y todo, ese alimento fuerte como que te sostiene más tiempo, ¿verdad? Yo siento que esta serie ha sido un alimento fuerte para nosotros, pero que nos va a sostener. Se va a quedar con nosotros porque estamos aprendiendo en cuanto a las tácticas del enemigo, lo que está usando el enemigo para traer división. Para traer división no solamente a nuestra iglesia, sino a nuestra familia, en nuestros trabajos, traer división a nuestros hogares, a nosotros mismos, traer división en nuestra vida espiritualmente, porque cuando el enemigo comienza a usar esta estrategia y esta táctica, lo que hace es que, y nosotros caemos y no sabemos defendernos por medio de la palabra, lo que hace es que el enemigo se infiltra en nuestras vidas y nos aleja del Señor. Hemos estado en esta serie titulada Enemigos a las puertas, y el propósito es, por medio de la palabra de Dios, conocer estas tácticas y saber, ¿verdad?, tener las armas para poder pelear contra ellas. En la primera parte de esta serie hablamos del espíritu de Absalón, ¿verdad? Un espíritu de orgullo, un espíritu de falta de perdón que llevó a Absalón a sentir rencor y odio hasta el punto de cometer, ¿verdad?, matar a su propio hermano. En la segunda semana el pastor David nos hablaba del peligro de los chismes, del peligro de las murmuraciones, y la semana pasada aprendimos a cómo la familiaridad puede causar incredulidad en nuestras vidas y cómo Dios puede usar a aquella persona que está sentada al lado tuyo. Mira a la persona que está sentada al lado tuyo. ¿Sabías tú que Dios puede usar esa persona que está sentada al lado tuyo para derramar una revelación en tu vida? La palabra nos inculcaba, ¿verdad?, a no poner nuestros ojos a la persona que está trayendo, esa vasija que Dios está usando para depositar la palabra en nosotros, sino ponerla en Jesús. A no poner a nuestra mirada, ¿verdad?, a no poner a Jesús a un nivel humano. Y esta semana voy a estar hablando bajo un tema un poco controversial. Quizás voy a dar un poquito de besitos hoy, ¿verdad? Y voy a estar bajo el título Derribando a Jezabel. Derribando a Jezabel. Quiero que me acompañes al libro de Apocalipsis. Vamos a estar en el capítulo 2, el versículo 18 al 28. Yo voy a estar leyendo de la Nueva Versión Internacional. La palabra del Señor dice: escribe al ángel de la iglesia de Tiatira. Esto dice el Hijo de Dios, el que tiene ojos que resplandecen como llamas de fuego y pies que parecen bronce al rojo vivo. Conozco tus obras, tu amor, fe, servicio, perseverancia. Además, sé que tus obras son más abundantes que las primeras. Sin embargo, tengo en tu contra que toleras a Jezabel, esa mujer que dice ser profetisa. Con su enseñanza engaña a mis siervos, pues los induce a cometer inmoralidades sexuales y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta de su inmoralidad, pero no quiere hacerlo. Por eso la voy a postrar en un lecho de dolor, y a los que cometen adulterio con ella los haré sufrir terriblemente, a menos que se arrepientan de lo que aprendieron de ella. A los hijos de esa mujer los heriré de muerte. Así sabrán todas las iglesias que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y a cada uno de ustedes los trataré de acuerdo con sus obras. Ahora, el resto de los que están en Tiatira, es decir, a ustedes que no siguen esas enseñanzas, ni han aprendido lo que ellos llaman profundos secretos de Satanás, les digo que ya no impondré ninguna otra carga. Eso sí, dice la palabra, eso sí, retengan con firmeza lo que ya tienen hasta que yo venga.
Al que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, así como yo le he recibido de mi Padre, y él las gobernará con cetro de hierro, las hará a pedazos como a vasijas de barro. También les dará la estrella de la mañana. Oremos. Espíritu Santo de Dios, ven y toma nuestros corazones. Ven y toma nuestras mentes. Queremos escuchar de tu voz. Queremos ser ministrados por ti, Dios. Queremos que esta palabra entre en nuestros corazones, en nuestras mentes, entre, mi Dios del cielo, y traiga revelación a nuestras vidas, para que así nosotros, mi Dios, podemos batallar las batallas que el enemigo pone al frente nuestro. Toca cada corazón, Dios. Sé tú hablando. Queremos escucharte a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo quiero que presten mucha atención a ese verso 25. Dice, eso sí, retengan con firmeza lo que ya tienen hasta que yo vengan. Si no te vas a acordar de todos los versos que acabamos de leer, acuérdate de ese verso 25. Eso sí, retengan con firmeza lo que ya tienen hasta que yo venga. En estos versos que leemos vemos cómo Jesús le está hablando a Juan a través de una visión. Juan está en la isla de Patmos y Jesús le está dando a Juan una palabra para las iglesias en ese momento y los está llamando a hacer correcciones, a obedecer la palabra, y los está llamando al arrepentimiento. En estos versos específicos vemos cómo Jesús le habla a la iglesia de Tiatira. Esta iglesia necesitaba un juez porque a pesar, hermanos, de su fidelidad, de su servicio, de su resistencia, toleró el pecado de una mujer llamada Jezabel. Aunque tal vez no era su verdadero nombre, Jezabel también nos trae a la mente a la esposa del rey Israel, Acab, en el Viejo Testamento, que se encuentra en Primera de Reyes y Segunda de Reyes. Amén. Vamos a estar entre Revelación y Primera de Reyes y Segunda de Reyes. Amén. Jesús comienza diciéndole la área en que él admiraba a esta iglesia. Él le dice, conozco tus obras, conozco tu amor, conozco tu fe, conozco tu servicio, conozco tu perseverancia. Además, sé que tus últimas obras son más abundantes que las primeras. Pero luego cambia y les comienza a hablar de aquello que están permitiendo y que por una razón lo están permitiendo y están corrompiéndolos. Jesús continúa diciéndolo en el capítulo 20, sin embargo, tengo en tu contra que toleras a Jezabel. Esa mujer que dice ser profetisa, con su enseñanza engaña a mis siervos, pues los induce a cometer inmoralidades sexuales y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. Quiero darte un poco de la Jezabel que se habla en el Antiguo Testamento, en el libro de Reyes. Jezabel es un nombre sinónimo de maldad. Jezabel era la hija de Etbal y Etbal era un sacerdote cruel y un falso y adoraba al falso dios Baal. Etbal asesinó a su propio hermano para quedarse con el trono y aunque él no era un buen padre, no fue una buena figura paternal, Jezabel siguió los pasos de su padre. Y se convirtió en una asesina también. Se convirtió en querer tener más poder. No se le paraba nada en el frente que ella no pudiera conseguir. El rey de Israel en ese momento era Acab, un hombre débil, pero era un hombre malvado. Y entonces, ¿qué hace Acab? Acab le cede toda la autoridad a esta princesa Jezabel y se casan y le cede toda esta autoridad. Mira lo que dice Primera de Reyes 16:30. Dice, Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos del Señor, más que todos los reyes que lo precedieron.
Como si hubiera sido poco el cometer los mismos pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, también se casó con Jezabel, hija de Baal, rey de los sidonios, y se dedicó a servir a Baal y a adorarlo. Le erigió un altar en el templo que habían construido en Samaria y también fabricó una imagen de la diosa Acera. En fin, hizo más para provocar la ira del Señor, Dios de Israel, que todos los reyes de Israel que le precedieron. A pesar de las leyes que Dios puso, que prohibía la idolatría y la adoración de cualquier otro Dios que no fuera el Señor, Acab se casa con Jezabel y permite que ella traiga idolatría a Israel y permite que ella traiga cientos de sacerdotes idólatras. Jezabel era tan dominante que tan pronto se hizo dueña de ese débil marido, lo que hizo fue que ordenó el exterminio de los profetas del Señor. Y comenzó a levantar altares a dioses falsos. Algo que quiero aclarar es que aunque Jezabel era una mujer, el enemigo hoy en día usa estas características tanto en mujeres como en hombres para destruir, hermanos, la iglesia, para destruir nuestras familias, para destruir los matrimonios. Ellos se infiltran en todo lo que nosotros hacemos. Entonces, ¿a qué 4 características me voy a referir el día de hoy? Estas son 4 características que nosotros tenemos que tener cuidado. Tenemos, ¿verdad?, que tener cuidado de ellas. Tenemos que estar alertas a estas características y una de ellas es la manipulación. La otra es el control, la idolatría, la enseñanza de falsos sistemas de creencia. Y lo vemos mucho hoy en día en las redes sociales. Hay muchos predicadores que se llaman predicadores, pero que no usan la palabra de Dios para enseñar. Falsos maestros y el silenciamiento de los movimientos proféticos. O sea que Jezabel era una falsa profetisa, una falsa maestra, una controladora y una idólatra. Aquí está mi punto número 1. Un espíritu de Jezabel solo puede operar donde es tolerado. En el Antiguo Testamento, Acab fue un hombre que se cedió a la manipulación. Fue un hombre que se cedió al control, que permitió la idolatría y la adoración a dioses falsos. Acab, hermanos, conocía la verdad. Él sabía que había un Dios verdadero, pero permitió la mentira. Conocía lo correcto, pero permitió lo incorrecto. Conocía la autoridad de Dios, pero permitió las falsas profecías y las enseñanzas erróneas. Y lo mismo estaba ocurriendo en esta iglesia en Tiatira. Mira el verso 20, como dice, Jesús continuó diciendo: sin embargo, tengo en tu contra que toleras a Jezabel, una mujer que dice ser profetisa. Entonces, la iglesia en este momento estaba tolerando. Cuando tú toleras, tú te comprometes. Cuando tú toleras, te arriesgas. Esta iglesia estaba comprometiendo lo que ellos sabían que era correcto. Y muchas veces podemos caer en esa mentalidad. Estaba tolerando lo que ellos sabían que no era correcto para beneficiarse de lo que ellos deseaban. Ellos estaban comprometiendo la palabra por lo que el mundo estaba ofreciendo, por lo que esa mujer estaba ofreciendo. Ellos comprometieron la verdad de Dios. Ellos permitieron que esta maestra enseñara esta doctrina falsa y esta influencia se metió en su cabeza, se metió en sus corazones. Jesús reconoció lo bueno de esta iglesia, ¿verdad? Él reconoció las obras, el amor, la fe, el servicio, la perseverancia. Pero todo esto que Jesús reconoció estaba en peligro. Estaba en peligro porque esta iglesia estaba tolerando aquello que no era correcto. Y tenemos que tener cuidado eso en nuestras vidas, porque muchas veces nosotros podemos tolerar cosas que no son correctas. Entonces, cuando toleramos cosas que no son correctas en nuestras vidas, estamos
comprometiendo y arriesgando. Estamos comprometiendo y arriesgando. Tenemos que tener cuidado, hermano. El enemigo está disfrazando lo malo por lo bueno. Tenemos que tener cuidado con eso. Tenemos que tener cuidado con lo que estamos viendo por medio de las redes sociales. Tenemos que tener cuidado porque muchas veces lo que es cómodo para nosotros te compromete, te arriesga. Tenemos que tener cuidado con lo que el enemigo disfraza, porque comprometemos la verdad. Iglesia, cuando permitimos esto, cuando toleramos cosas que sabemos que son incorrectas en nuestras vidas, estamos arriesgando la verdad real de Dios. Tenemos que aprender a ser selectivos en nuestras vidas. Tenemos que aprender a ser selectivos a quienes realmente estamos escuchando por medio de las redes sociales, a quien realmente estamos permitiendo enseñarnos acerca de la palabra del Señor. Tenemos que tener cuidado con las cosas que permitimos del mundo, que pensamos que no nos van a hacer daño, como por ejemplo leer un horóscopo, que pensamos que quizás eso no nos va a hacer daño, ¿verdad? Como otras formas de idolatría. Como que quizás déjame ir a que me lean la mano a ver si me dicen algo del futuro. Tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado con lo que el mundo está ofreciendo. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con la idolatría. La idolatría es la raíz de cuando priorizamos o adoramos algo más que a Dios. Cuando le tenemos a algo mayor estima. Cuando algo viene que viene al frente de Dios y entonces ponemos a Dios en segundo lugar. La idolatría, hermanos, puede consumir nuestra mente, puede consumir nuestro corazón. No importa lo que estés poniendo primero a Dios. Si algo está tomando el primer lugar en tu vida, estás comprometiendo y arriesgando. Estás comprometiendo y arriesgando. Si tu trabajo está primero que Dios, estás comprometiendo y arriesgando la verdad de Dios. Si tus posesiones, si las cosas materiales, si el entretenimiento, si todo esto está primero que Dios, estás comprometiendo y arriesgando. Algunos miembros de esta iglesia en Tiatira aparentemente estaban poniendo primero sus trabajos. Estaban poniendo primero su aceptación social antes que Dios. Muchos de ellos estaban atendiendo primero su deseo de prosperar, sus pasiones, asegurando las cosas del mundo. Por eso era que la enseñanza de esta falsa mujer tenía poder sobre ellos. Pero cuando tú conoces la autoridad de Dios, cuando tú conoces la palabra del Señor, cuando tú te instruyes por medio de la palabra, cuando tú haces la palabra del Señor, la oración, tu prioridad, cuando tú haces el Señor tu prioridad, no hay nadie quien te pueda engañar. No hay nadie quien te pueda engañar. La idolatría pudre nuestro espíritu, nuestra vida. La idolatría nos aleja de Dios. La palabra de Dios es bien clara con eso. Mira lo que dice Gálatas 6, 7 al 8. Dice, no se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar su carne, de esa misma carne cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Cuando idolatras algo que no es el Espíritu Santo, se está sembrando dentro de ti. Y ese es el objetivo del enemigo. ¿Sabías tú eso? Ese es el objetivo del enemigo. El enemigo quiere que tú seas débil en el espíritu. Y muchas veces no nos damos cuenta, hermanos, porque estamos viviendo más en la carne que en el espíritu. Le ponemos mentalidad a lo que podemos tolerar. Yo necesito mi trabajo. Yo necesito trabajar 50 horas a la semana. Yo necesito trabajar de domingo a domingo. Lo necesito, pues lo tolero, ¿verdad? Lo tolero. Entonces, cuando toleramos algo, cuando ponemos algo al frente de Dios, estamos alejando a Dios de nosotros. Cuando somos débiles, no tenemos defensas, hermanos. No tenemos defensa. Yo estaba jugando este juego con James este fin de semana.
Y a mí me gusta jugar estos juegos de mesa, pero no soy muy buena en ello. Siempre pierdo, así es que si vas a jugar un juego de mesa conmigo, vas a perder conmigo. Siempre pierdo. Y él me seguía diciendo, él seguía hablando de una defensa. Y él me decía, yo no tengo una buena defensa. Y yo estoy bien perdida con este juego. Y después tú me estás diciendo que tú no tienes una buena defensa. Más estoy perdida más. Pero entre más seguía jugando, lo que él estaba tratando de decirme es que él no tenía un buen siguiente movimiento. Que el movimiento que él iba a hacer en el juego, el siguiente movimiento que él iba a hacer no era bueno. Lo que pasa es que él me estaba tratando de confundir para ganarme. ¿Verdad? No tenía una buena defensa. No había el siguiente movimiento que él iba a hacer en el juego no era bueno. No tenía un buen siguiente movimiento. Cuando nosotros permitimos que la debilidad controle nuestras vidas, cuando nosotros permitimos que la manipulación, que la idolatría controle nuestras vidas, nosotros no tenemos una buena defensa. No tenemos un buen siguiente movimiento. Porque estamos alejados de Dios. Y nuestra defensa es Jesús. Nuestra defensa es el Espíritu Santo. Nuestra defensa es la autoridad del Señor. Si somos débiles, hermanos, como Acab, el enemigo va a controlar nuestras vidas en las puertas. Si permitimos cosas, hermanos, como el horóscopo, la lectura de las manos, las brujerías supuestamente blancas en nuestras vidas, estamos permitiendo que el enemigo controle nuestras vidas en las puertas. Cuando siembras en la carne, eso es lo que vas a cosechar. Cuando sembramos tiempo en las cosas del mundo, vamos a cosechar las cosas del mundo. Cuando sembramos tiempo en el horóscopo, cuando sembramos tiempo permitiendo que nos lean las manos o adivinando el universo, vamos a cosechar mentiras y ataduras en nuestras vidas. Cuando cosechamos lo que el mundo hace y hacemos lo que el mundo piensa, vamos a pensar como el mundo. Primera de Juan 2:15 dice, no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. O sea, ¿qué significa esto? ¿Verdad? Que Dios no puede vivir donde hay deseos de placeres. Porque dice, si amas al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, si amamos las cosas del mundo, Dios no puede vivir en donde hay placer. Dios no puede vivir en donde hay deseo de obtener todo lo que vemos, de todo lo que queremos. Dios no puede vivir en donde hay control, en donde hay manipulación, en donde hay orgullo por nuestros propios logros. Dios no puede vivir ahí. Y el versículo 16 dice, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos de la carne, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con los malos deseos. Escucha esto. Pero lo que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si pasas tiempo en el Espíritu, si pasas tiempo en la oración, si pasas tiempo en la palabra del Señor, si pasas tiempo en la palabra del Señor, si pasas tiempo buscando de Dios, dalo por seguro que lo que va a vivir en ti no son los frutos del mundo, sino los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu. Entonces ese control, esa manipulación, el amor, el gozo, la paz, la benevolencia, la misericordia va a tomar el puesto de todo eso que el enemigo quiere poner a las puertas de tu vida. Va a tomar eso el puesto y ahora entonces vas a vivir en el Espíritu y no vas a seguir los deseos de la carne. Gálatas 5:22, hermano, nos habla de los frutos del Espíritu y en lo que nosotros tenemos que sembrar nuestro tiempo, en lo que tenemos que sembrar nuestra energía.
Esa debe ser nuestra defensa. Ese debe ser nuestro próximo paso a seguir. Piensa, pregúntate, ¿qué cualidades del Espíritu Santo están en tu vida ya? ¿Qué cualidades hay en ti? ¿Eres paciente? ¿Eres misericordioso? ¿Tienes amor? ¿Tienes control propio? Aquí está mi punto número 2. La única manera en que el espíritu Jezabel es derrotado es a través de la autoridad de Dios. La única manera en que el espíritu Jezabel es derrotado es a través de la autoridad de Dios. Mira el versículo 24. Ahora, el resto de los que están en Tiatira, es decir, a ustedes que no siguen esa enseñanza ni han aprendido lo que ellos llaman profundos secretos de Satanás, les digo que ya no impondré ninguna otra carga. Eso sí, este es mi verso favorito. Retengan con firmeza lo que ya tienen hasta que yo venga. Dile que está a tu lado, retén con firmeza lo que ya tienes hasta que yo venga. Mira el versículo 26, dice: al que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, así como yo le he recibido de mi Padre, y él las gobernará con cetro de hierro, las hará pedazos como a vasijas de barro, también le dará la estrella de la mañana. Escucha, iglesia, nuestra autoridad viene cuando nosotros nos mantenemos firmes. Nuestra autoridad viene cuando nosotros nos mantenemos firmes. ¿A qué tú te estás aferrando el día de hoy? Hay algo muy interesante en este verso. Así como dice, eso sí, retengan. Me encanta esta parte porque me está diciendo que yo retenga. Hay algo que ya esta iglesia tenía. Hay algo que ya esta iglesia tenía que Jesús le está diciendo: retén. No dejes, no lo suelte. O sea, cuando tú agarras algo, tú no lo sueltas, ¿verdad? Cuando tú agarras, Melissa, cuando tú le agarras la mano a Eric, tú no lo sueltas, ¿verdad? Tú lo estás reteniendo. Eso es algo que es tuyo. Retén. Mira el versículo 19 nuevamente. Jesús le dice a ellos: conozco tus obras, tu amor, tu fe, servicio y perseverancia. Jesús le está diciendo: retén eso. Eso que ya yo te di, retén. En otras palabras, no dejes que la tolerancia de esas falsas enseñanzas te roben lo que ya tú has logrado. Y esto es para ti. No dejes que lo que el mundo te está dando, no dejes lo que tú estás tolerando en este momento que te roben lo que ya Dios te ha entregado. Lo que ya Dios te ha entregado. Retén con firmeza lo que ya tienes. Si tú tienes salvación, retén la salvación. Retén el compromiso que ya tú has hecho con el Señor. Si tú tienes la palabra de Dios en tu vida, retén la palabra del Señor en tu vida. Retén el crecimiento espiritual que ya tú has alcanzado. Si Dios ya te ha dado un llamado, reténlo. Si Dios te ha tocado, y tú que estás aquí, tú no estás aquí por pura coincidencia. Si ya Dios te ha tocado y te ha dado un llamado y te ha llamado para que tú trabajes para su propósito, reténlo. No toleres lo que el enemigo está poniendo a las puertas. No toleres lo que el enemigo está poniendo a las puertas. Iglesia, las profundidades de Satanás es comprometerse con el mundo. Es negarse a separarse del mundo y a vivir en una vida pura y santa. Es vivir en las profundidades del pecado. Es estar plantado, incrustado, sumergido y enredado en lo que el enemigo está tratando de poner en nuestras puertas. No debemos ceder a las seducciones del mundo, por muy atractivas que sean. Tenemos que vivir en el mundo, pero no del mundo. Y muchos de nosotros podemos caer en ese vivir por el mundo.
Jesús aquí nos está dando la promesa, iglesia. Hay una promesa para ti, hay una promesa para mí, hay una promesa para nuestra familia. Tenemos que aprender a discernir las estrategias del enemigo. A veces el enemigo está tratando de entrar en nuestras familias, en la iglesia, y nosotros permitimos que entre por esas puertas porque toleramos. Pero Jesús dice: retén con firmeza lo que ya tienes. ¿Qué es lo que tú tienes que Jesús te ha entregado? ¿Qué es lo que tú tienes que Jesús te ha entregado? Yo puedo decirte de lo que yo tengo que Jesús me ha entregado. Jesús me ha entregado a mi salvación. Jesús me ha entregado a mí la revelación de su palabra. Jesús me ha entregado a mi autoridad. ¿Estás tú viviendo bajo esa autoridad que Jesús te ha entregado? Cuando te agarra, hermano, cuando tú te agarras, Dios recompensa. Y este es mi último punto. Dios recompensa a los que pelean las batallas en la puerta. Dios recompensa a los que pelean las batallas en la puerta. ¿Dónde debemos pelear nuestras batallas? Hemos estado hablando todo este mes en cuanto a enemigo a las puertas. Dime, te pregunto, ¿en dónde tú estás peleando estas batallas? ¿Estás dejando que el enemigo entre, se infiltre en tu casa y luego estás peleando las batallas? ¿O estás usando el discernimiento del Espíritu Santo y parándote en la puerta y peleando estas batallas en la puerta? Debemos pelear antes de que entren a nuestras casas. Debemos pelear antes de que entren a nuestras iglesias. Debemos pelear, ¿por qué? Porque Dios nos está preparando. Hermano, nosotros tenemos que entender que nosotros somos porteros del cielo, porteros del Señor. Cuando el enemigo llega a nuestras puertas, nosotros tenemos que luchar ahí, en las puertas. Tenemos que resistirlo, tenemos que darle una patada y rebotarlo en las puertas, no permitir que entre a nuestros hogares, a nuestra iglesia. Cuando vencemos la inmoralidad, cuando vencemos los vicios, cuando vencemos la tentación, cuando vencemos la idolatría, cuando vencemos nuestro propio sentimiento de manipulación y control, estamos peleando en las puertas. Isaías 28:6 dice que el Señor de los ejércitos da fuerza a los que hacen retroceder la batalla en la puerta. ¿Dónde estás tú retrocediendo la batalla? ¿En la puerta? ¿Estás haciéndolo en la puerta? Nosotros como padres, ¿dónde estamos tratando de retroceder la batalla? ¿Estamos haciéndolo en la puerta? Porque muchas veces nosotros vemos cosas en nuestros hijos como que no va. Y toleramos por no hacerlos sentirlos que están erróneos. Como dicen en inglés, I'm sorry for you. Pero si yo veo que algo está erróneo, yo no voy a permitir que eso entre a mi hogar. Yo voy a detenerlo en la puerta. En la puerta. Padre, nosotros debemos retroceder al enemigo en las puertas, estar más en la vida de nuestros hijos, ¿verdad? Y no tolerar cosas que están incorrectas por medio de la palabra del Señor. Retrocedamos en las puertas. Además de eso, nosotros como padres tenemos una responsabilidad. Nosotros tenemos que entrenar a nuestros hijos a hacer lo mismo. Porque muchas veces nuestros hijos van a entrar por lugares que nosotros no vamos a estar con ellos, como las escuelas. Ellos tienen que aprender a retroceder. Ellos tienen que aprender a pelear en las puertas. El matrimonio, los que estamos casados, ¿dónde estamos tratando de retroceder? Ya cuando el problema está dentro de nuestros hogares, no deje que el enemigo entre en las puertas de nuestro matrimonio. No permita que el control y la manipulación, sino permite la comunicación en tu matrimonio. Los jóvenes, hemos estado hablando de los jóvenes hoy, ¿verdad? De cómo están siendo atacados, de cómo están tratando de sobrevivir este mundo en donde todo es lícito.
Vamos a enseñarle a nuestros jóvenes a cómo retroceder las cargas del enemigo en las puertas. Iglesia, como padres, como esposo, aprendamos lo que la palabra dice. Cuando pasemos tiempo en la palabra de Dios nos enseña. Cuando nosotros pasemos tiempo en la palabra, nosotros vamos a empezar a identificar al falso profeta. Cuando pasamos tiempo en la palabra, nosotros vamos a empezar a identificar la falsa enseñanza. Tenemos que aprender a reconocer, hermanos, nuestras debilidades. Tenemos que aprender a reconocer nuestros errores y permitir que el arrepentimiento entre en nuestros corazones. Iglesia, nosotros tenemos que dejar de estar tolerando lo que el enemigo está poniendo en nuestras vidas. Dios es un Dios de poder. Dios es un Dios de autoridad. Dios es un Dios de propósito. Y Dios tiene propósito para cada uno de nosotros. Pero estamos tolerando lo que el enemigo está diciendo en nuestras vidas. Estamos tolerando la manipulación, la incredulidad. Estamos tolerando la falta de perdón. Estamos tolerando la idolatría en nuestras vidas. Jesús advirtió a esta mujer en la iglesia, pero ella no lo escuchó. Si tú quieres saber cómo la vida de Jezabel terminó en el Antiguo Testamento, te lo voy a dar de asignación, no te lo voy a decir. Ve y búscalo en la palabra. Ve y búscalo en la palabra. Jesús advirtió, Jesús advierte a nuestras vidas. Jesús le dice en el versículo 21, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere hacerlo. Por eso le voy a postrar en un lecho de dolor, y a los que cometen adulterio con ella los haré sufrir terriblemente, a menos que se arrepientan de lo que aprendieron de ella. Iglesia, Jezabel no estaba dispuesta a arrepentirse. Arrepentirse significa cambiar de opinión, apartarse del pecado y de sus desastrosas consecuencias que Dios, para Dios y la vida eterna. En su misericordia, Dios nos ha dado tiempo, y puedes ponerte sobre tus pies, para que tomemos la decisión de cambiar de opinión y apartarnos del pecado. ¿Qué significa esto? Que podemos arrepentirnos mientras vivamos en la tierra. No importa lo que hayamos hecho, no importa lo terrible que haya sido, Cristo nos llama al arrepentimiento. Y si nos arrepentimos, Él nos salva, Él nos libra. Él nos libra. Te pregunto el día de hoy. Quizás hoy estás aquí y no conoces a Cristo. Y has tomado la decisión de cambiar de opinión y entregarle todo a Cristo. Quizás estás aquí hoy y estás luchando con problemas de control, con problemas de manipulación. Quizás estás aquí hoy y estás tolerando cosas en tu vida que tú sabes que están erróneas. Dios te dice, hoy es el día. Dios te dice, hoy es el día. Yo quiero orar por ti. Muchas veces lo que nosotros necesitamos es permitir que Dios nos dé ese siguiente movimiento. A veces nosotros no sabemos y no tomamos la decisión de seguir a Cristo, o no tomamos la decisión de decirle ya o un para a lo que estamos viviendo, porque no sabemos cuál es el siguiente movimiento a seguir. No sabemos cuál es nuestra defensa, no tenemos defensa. Pues yo quiero dejarte saber a ti que tú no la necesitas, que Jesús te la va a entregar. Que cuando tú das un paso al frente y tú dices, Jesús, realmente tengo que entregarte esto. Tengo que entregarte mi manipulación, tengo que entregarte el control que tengo en mi vida, tengo que entregarte la idolatría que tengo en mi vida. Jesús, cuando Él ve ese paso de fe, cuando Él ve que tú estás dando ese paso de fe, Jesús dice, no te preocupes, yo te voy a dar el siguiente movimiento que tú vas a hacer. No juegues con tu vida. No es tiempo. No es tiempo.
No es tiempo, no es tiempo, no es tiempo. No es tiempo de tolerarle al enemigo las cosas que tiene en la puerta. No es tiempo, no es tiempo. Es tiempo de, mira, es tiempo de hacerlos retroceder. Hoy tú quieres darle una pata a lo que el enemigo está tratando de poner en tu vida. Pasa al frente. Llénate de valentía, pasa al frente. Vamos a hacer una oración juntos, pero ese paso a seguir, ese paso que tú estás haciendo, esa valentía de tú venir al frente y decir, Dios, aquí estoy, te lo presento, es que lo que te va a dar el siguiente paso. Ahí en donde tú estás, si no quieres pasar al frente, está bien, pero te voy a dar un tiempito para que vengas aquí. Pasa al frente. Qué lindo es Dios. Espíritu Santo. Espíritu Santo, llénanos de ti. Espíritu de Dios. Espíritu que levanta. Espíritu que da fuerza. Espíritu que da vida ahora mismo, Señor. Ahora mismo, Dios. Ahora mismo, Dios. Paséate de una manera especial. Paséate de una manera especial. Mientras tú escuchas el piano ahí, por algunos minutos voy a dejar el altar abierto. Si necesitas oración, pasa al frente. No te pierdas la oportunidad que Dios te está entregando para hacer una transformación en tu vida.